Buenos días, hermanos, qué bendición estar otra vez reunidos con el propósito de adorar a Dios, pero también con el propósito de conocer más de su palabra. Por eso debe ser predicada, por eso vamos a continuar esta mañana con la tercera enseñanza, que es pues el propósito por el que Cristo constituyó su iglesia. Si quieres ponerme ahí los propósitos de la iglesia, hemos visto ya el primer propósito de la iglesia, que es adorar a Dios. Estamos viendo en este tercer domingo que el segundo propósito de la iglesia es que seamos alimentados por la palabra. Por eso en la iglesia se debe predicar la Biblia y solo la Biblia. Ese es el tema central. Y estamos viendo 2 Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está, mis hermanos, con toda claridad el por qué en la iglesia se debe predicar solo la Biblia. ¿Por qué un pastor debe predicar solo la Biblia, enseñar, exhortar, instruir solo con la palabra de Dios? Y el por qué, como decíamos hace 8 días, tú y yo debemos escudriñarla, estudiarla, meditarla. No hay, de verdad, mis hermanos, no hay otro libro que deba ser predicado, enseñado en la iglesia. Y ya vimos las razones, dice 2 Timoteo 3:16. La primera razón es que toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que si aquí tenemos la palabra de Dios, el autor de este libro es el Espíritu Santo, es Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es útil. Y veíamos que útil significa muy provechosa, muy beneficiosa, nos da ventaja. ¿Para qué? Comenzamos hace 8 días a ver la primera de los propósitos por lo que se debe predicar, porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Y la palabra enseñar, didascalía en el griego, significa instruir, dar enseñanza, doctrina. De ahí viene, decíamos, la palabra didáctico. ¿Qué predicamos en la iglesia? Instrucciones, enseñanza, doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios. Aquí están los principios, las verdades, los mandamientos, las enseñanzas, la doctrina que Dios quiso dejarnos para nosotros, su iglesia. No hay otro libro más que la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia está llena de doctrina, la Biblia está llena de enseñanza. Del tema que querramos saber, la palabra de Dios lo trata. La palabra de Dios habla de la familia, la palabra de Dios habla de los esposos, del matrimonio, de los hijos, del trabajo, del gobierno. La palabra de Dios, por supuesto, tiene doctrinas fundamentales como quién es Dios, el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, la gracia, la fe, la salvación. Todas esas son doctrinas fundamentales, pero la Biblia pues nos habla de cualquier tema. Aquí está la enseñanza que Dios quiso dejarnos. Es la palabra de Dios útil, beneficiosa para enseñarnos. Entonces, por eso, si hay algo que debe hacer un pastor en una iglesia que se diga iglesia de Jesucristo, es traer doctrina de la palabra de Dios. Traer enseñanza de la palabra de Dios. Ahora mismo, en estas semanas, estamos trayendo doctrinas sobre qué es la iglesia bíblicamente. Entonces, Pablo le llamaba a esta enseñanza en Tito 2:1, le llamaba sana doctrina, sana doctrina. Pablo le decía a Tito: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la limpia, la pura, sana enseñanza, y solamente la Biblia tiene sana doctrina.
La realidad es que, pues, hemos visto que la palabra de Dios profetiza que en los últimos tiempos, pues justamente la sana doctrina escasearía. La sana doctrina, la gente ya no buscaría la sana doctrina. Solo lo leo para recordar, 2 Timoteo 4:3, que dice, y que ya se cumplió este tiempo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán, significa, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. La Nueva Traducción Viviente dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Está hablando dentro de la iglesia, afuera de la iglesia no se enseña la Biblia. Dentro de la iglesia dice, no se escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan que sus oídos se mueren por oír. Así está la gente buscando lo que quiere oír. Rechazarán, versículo 4, la verdad e irán tras de mitos. Por eso Pablo en Hechos 20:30 hace la clara, determina claramente dónde empezará la falsa doctrina. Dice Hechos 20:30, y de vosotros mismos, es decir, dentro de la iglesia, de vosotros mismos, no vienen de afuera, es de nosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas ¿qué? Perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Primero dice que es dentro de la iglesia, es que los falsos maestros no están allá afuera, están dentro de la iglesia. Y dice aquí que hablarán cosas perversas. La palabra perversa viene del griego diastrefo y significa, escuchen, cosas distorsionadas, mal interpretadas, corruptas, apartadas de la verdad, perversas, trastornadas. Eso hacen estos falsos maestros que tuercen las escrituras. Hablan cosas distorsionadas, hablan cosas apartadas de la verdad. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Eso es justamente la apostasía. La palabra apostasía viene del griego, así se lee, apostasía, y significa apartado de la verdad, entre otras cosas que ahorita les comparto. Esa es la apostasía y es una de las claras señales antes de que Cristo venga por su iglesia. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2:1, vean lo que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, es decir, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, cuando Él venga por su iglesia, dice, os rogamos hermanos, versículo 2, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y vean versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere a Cristo por su iglesia, no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos señales muy claras de la venida de Jesucristo. La primera es apostasía y la segunda es que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Todavía no se ha manifestado el anticristo, probablemente ya está entre nosotros. Falta que se manifieste, que se dé a conocer, pero dice la palabra de Dios, por ejemplo, Daniel 9:26 habla del anticristo como el príncipe que ha de venir. En Daniel 7:8 se refiere a él como el cuerno pequeño, o Juan en Apocalipsis 13 en adelante le llama la bestia, y sabemos que el anticristo es un líder, un gobernante con capacidad política y militar que va a tener la capacidad de ser un líder mundial.
Dice aquí 1 Tesalonicenses 2:3 que no vendrá Cristo hasta que se manifieste. Yo creo por las señales que ya está por ahí. Solo falta que ¿qué? Que se manifieste. Pero la otra señal ahí en 2 Tesalonicenses 2:3 dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y les decía que la palabra apostasía es la misma palabra en el griego apostasía y significa, fíjense, pongan mucha atención, deserción de la verdad, apartarse de la verdad, rebeldía contra la verdad. Y esto es lo grave. ¿Dónde se da la apostasía? ¿Allá en el mundo? ¿La gente que no conoce del evangelio? No, la apostasía se da dentro de la iglesia. Y significa, dice aquí, rebelión contra la verdad, apartarse de la verdad, significa deserción de la verdad. Este término se utilizaba mucho en el ámbito militar en aquellos tiempos. Cuando un militar desertaba del ejército, se decía que estaba apostatando. ¿Y saben cuál era la pena para ese militar? La muerte. Traición al ejército. Bueno, a la luz de la Biblia siempre ha habido apostasía, pero esta expresión de 2 Tesalonicenses 2:3 habla de una apostasía generalizada, como la que estamos viviendo. Gran parte de la iglesia que se llama cristiana en nuestros tiempos se ha apartado de la verdad. Gran parte de la iglesia que se llama cristiana se ha apartado, se ha rebelado contra las verdades de la palabra de Dios. Lo cual nos dice que la venida de Cristo está muy cercana. La apostasía está en niveles nunca antes vistos. Es que de verdad, yo recuerdo cuando vi por primera vez el canal de Enlace en el 2007, fue la primera vez que tuve oportunidad de ver el canal de Enlace. Y de verdad, cuando yo vi eso, dije, Señor, esto está tremendo. El 99.9% de lo que yo vi era apostasía. La apostasía ya está por todas partes. Y apóstata no solamente puede ser un pastor, no solamente puede ser un predicador, cualquier persona que se aparta de la verdad, que se rebela contra la verdad de la palabra de Dios. Porque, insisto, no necesita ser pastor o predicador. Cuando una persona se revela a verdades de la palabra de Dios, está en rebeldía con verdades de la palabra de Dios, está apostatando. No solamente apóstata es un pastor que se pone a decir muchas herejías. Claro que es un apóstata y hay que denunciarlos. Pero ¿cuántos cristianos o que se dicen cristianos, hay cosas de la Biblia con las que no concuerdan? Cristianos que dicen, no, yo no creo que el hombre deba ser cabeza y la mujer se sujete. Se están rebelando ¿contra qué? Contra la verdad. Se están rebelando contra la verdad o del tema que quieran. Cuando una persona que se dice cristiana no acepta una de las verdades de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que es útil y provechosa, esa persona está en rebeldía contra la verdad. Cualquier verdad que estudiáramos en la palabra de Dios, si alguien dice, pues no, yo pienso que, pastor, pues eso dice la Biblia, pero yo pienso distinto, esa persona ya está comenzando a rebelarse contra la verdad. Hay una apostasía generalizada. Dice la Biblia, ese mismo pasaje, pero en la versión traducción viviente, vean cómo dice: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿Cómo le llama aquí a la apostasía? Una gran rebelión contra Dios. Gran parte de la iglesia se está rebelando contra la palabra de Dios. Simplemente cuando no se predica la palabra de Dios en una iglesia, cuando se empiezan a predicar otras cosas y no la Biblia y no la palabra de Dios, hay una rebeldía a las verdades de la palabra de Dios. Eso es apostasía. No solo los herejes que enseñan cosas torcidas, sino también aquellos que se rebelan a la palabra de Dios. Esta semana leí una noticia, pero ya esas noticias
son todos los días de una iglesia o una denominación, de una iglesia conservadora que se preciaba de ser de sana doctrina en Inglaterra, que ya izó la bandera gay, aprobando en su iglesia el homosexualismo como una práctica aprobada por Dios. Eso es apostasía. Se han rebelado contra la palabra de Dios, y vamos a ver más de este tipo de cosas cada vez más y más y más, porque son las señales que la palabra de Dios marca antes de la venida de Jesucristo. Pablo dice al respecto en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O como dice la Nueva Traducción Viviente también, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Se dan cuenta cómo lo traduce aquí? Seguirán espíritus engañadores, espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esto es lo que está sucediendo cuando uno viene a 2 Timoteo 3:16 y ve que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la escritura es útil, provechosa. ¿Qué debe hacer uno? Venir a la Biblia. Aquí está mi norma de fe, de conducta, de vida. El cristiano verdadero no suelta la lámpara a nuestros pies, como dice el Salmo 119:105. Nuestra lumbrera no debemos apartarnos, como dice Josué 1:9, ni a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios es, permítanme la ilustración, es como nuestro GPS. Mientras estamos en camino en esta tierra y vamos a un camino, a un destino eterno, este es nuestro mapa. Es nuestro, ¿cómo se llama la aplicación esta? Nuestro Waze. Porque aquí está por dónde ir, por dónde no ir. Porque dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:11 que mientras estamos en esta tierra debemos estar aquí como peregrinos y extranjeros. Y un peregrino extranjero necesita un mapa. Y el mapa, el GPS es la Biblia, la palabra de Dios. Es muy útil, es muy provechosa. Ella nos va a decir por dónde sí, por dónde no, esto sí, esto no. Es la palabra de Dios. Tenemos que estar pegados a la palabra, venir a la palabra, estudiar la palabra, porque ella tiene enseñanza, instrucción, el camino por el que debemos andar, sea cual sea nuestro estatus, es decir, si eres papá, esposo, mamá, hijo, empleado, jefe, patrón, dueño de una empresa, lo que seamos, aquí está el GPS, aquí está la dirección de la palabra de Dios. Y un pastor debe prepararse, equiparse de la palabra de Dios para darle la ruta de lo que Dios quiere que ustedes sigan. Por eso Pablo decía en Hechos 20:27, ¿se acuerdan? Porque no he rehuido anunciarles que todo el consejo de Dios. Un pastor no se debe guardar nada, no debe rehuir, porque a lo mejor un pastor dice, mejor no hablo de esto, no se vayan a ofender. Y mejor no hablo porque hay un hermanito que anda en eso, y si hablo pues va a decir que son pedradas, y mejor no. Un pastor no debe rehuir, dar todo el consejo de Dios. ¿Por qué todo el consejo de Dios? Porque repito, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. No debemos rehuirle a ningún tema. Y con la gracia de Dios y el tiempo que Dios le permita a cada pastor en la iglesia local que pastorea, debemos, ¿y de qué hablamos? Y ya hablamos de la familia, y ya hablamos del trabajo, y vamos a hablar de esto, y vamos a hablar, y ora uno a Dios para darles todo el consejo de Dios, para que sea el mapa, el GPS que dirija nuestras vidas en todo lugar. Y necesitamos la Biblia porque es útil para enseñar, porque decíamos hace 8 días, cuántas enseñanzas tremendas teníamos antes de venir a Cristo. Cuántos rollos aprendimos quizá de nuestros papás, de libros que leímos, de las escuelas que nos enseñaron, sí matemáticas, sí español, pero también nos enseñaron un montón de rollos.
Y cuando venimos a la palabra de Dios, la palabra nos enseña y nos damos cuenta que traíamos una de rollos. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, creían que venían del chango? ¿O cuántos creían que si morimos a lo mejor reencarnamos en cucaracha, camello o mariposa según nos hayamos portado? ¿Cuántas cosas no creíamos? Entonces venimos al mapa, a la palabra de Dios, y la Biblia nos enseña, no, esto es así. Y la Biblia nos enseña y nos enseña y nos enseña, es útil, es provechosa. Y entre más venimos a la Biblia, más vamos sacando esa basura que aprendimos, que traíamos de nuestro viejo hombre, esas enseñanzas, esas filosofías, esas creencias. Por eso tenemos que meter más y más de la palabra de Dios. Por eso, repito, en la iglesia, porque ese es el punto, en la iglesia un pastor debe predicar la Biblia y solo la Biblia. No traer rollos y miren, les voy a traer filosofías. No, cuánta enseñanza se da en muchas iglesias que no está basada en la palabra de Dios. Enseñanzas donde un pastor abre la Biblia, lee un versículo, se avienta 2 horas de predicaciones y solamente leyó un versículo. Y lo demás fue rollos, imaginaciones, testimonios. Nada hay tan poderoso, vivo y eficaz como la palabra de Dios. Y ustedes y yo debemos ser, esto debemos insistirlo siempre, como los de Berea en Hechos 17:11. Escudriñar cada domingo, dice ahí. Escudriñar cada día las escrituras para ver si lo que me enseñan es así. Y escudriñar y venir a la palabra de Dios, porque es útil para enseñarnos, porque lo que se enseña de la palabra de Dios tiene la autoridad de parte de Dios. Luego el pastor predica la palabra de Dios y se enojan con el pastor. Enójense con Dios. Si está fundamentado en la palabra de Dios, arréglense con Dios. Porque luego dicen, no, es que el pastor quiere que andemos en santidad. No es el pastor al que se le ocurrió. ¿Qué dice 1 Pedro 1:15-16? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sino como aquel que nos llamó es santo, sean también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. No es lo que el pastor quiera, es lo que Dios dice. ¿Y saben por qué Dios nos pide santidad? Porque nos ha dado todo en Cristo para ser victoriosos. Porque la Biblia dice en 1 Juan 5:4 que todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿Es derrotado? No. Vence al mundo. Por eso Dios demanda santidad. Dios sabe que eventualmente caemos, pero venimos, nos arrepentimos. Pero es la responsabilidad de predicar, de un pastor, predicar la palabra de Dios. Sin temor, sin rehuirle, que se me vaya a enojar fulano, que se vaya a enojar sutano, porque el pastor tiene que predicar todo el consejo de Dios. Aquí está el mapa, el Waze, el GPS que nos dice por dónde ir. Ahora, ¿qué pasa si yo como cristiano dejo de seguir el mapa? Si yo como pastor enseño otra cosa y no lo que dice la palabra de Dios. Miren, no sé si les ha pasado. Yo soy malísimo para manejar en la Ciudad de México, la verdad. Me pierdo y llevamos el famoso Waze, ¿no? El mapa, el GPS. Y de repente un descuidito y ya nos pasamos. Y empieza, a 50 metros, devuélvase. Y luego ni hay vuelta. Dice, dé vuelta en U y voltea si no hay vuelta. Y devuélvase, teniendo el mapa. ¿Saben qué pasa cuando dejamos la palabra de Dios? Empieza el Espíritu Santo, devuélvase, vuelve a la palabra, porque cuando dejamos de leer la palabra de Dios, de meditar cada día, estamos en el mundo como a oscuras, porque esta es nuestra lámpara. Es nuestra lámpara y sin Él nos vamos a perder y ahí va a estar el Espíritu Santo, devuélvase. Es ahí donde entra la segunda característica de para qué es útil la palabra de Dios. Fíjense, 2 de Timoteo 3:16. Ya vimos que es inspirada por Dios, útil, muy provechosa para enseñar y en segundo lugar es útil para redarguirnos. Cuando andamos desviándonos del mapa, la palabra de Dios nos redarguye. Fíjense, esa palabra tiene múltiples significados en el griego, pero según el contexto debe interpretarse. Es una palabra griega, elenjos, que significa
convencer significa varias cosas, pero de acuerdo al texto, significa convencer, refutar, amonestar y evidenciar. Este es el poder, la capacidad, la utilidad muy provechosa de la Biblia para convencer, para refutar, para amonestar y para evidenciar. Cuando se predica la palabra de Dios, comencemos por lo primero. La palabra de Dios tiene el poder para convencer. ¿De qué nos convence la palabra de Dios? Estoy hablando a cristianos. ¿De qué nos puede convencer la palabra de Dios? Básicamente de dos cosas. Cuando andamos mal o en pecado, o cuando tenemos una enseñanza de la Biblia incorrecta. ¿Quién es la única que me puede convencer que estoy en un pecado? La palabra de Dios. ¿Quién es la única que me puede? Claro, el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que nos redarguye. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, la palabra de Dios tiene esa cualidad. Convence, te habla y te dice, aquí estás mal. O te dice, esta enseñanza que traes no es de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene ese poder. De hecho, lo primero que hizo la palabra de Dios antes de ser cristianos, cuando se nos predicó la palabra de Dios, el Espíritu Santo hizo lo que dice Juan 16:8. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pero qué usó el Espíritu Santo? La predicación de la palabra. Alguien te habló y la palabra de Dios tiene ese poder de convencernos. Entonces, cuando un pastor está predicando, ya una vez que nos convertimos, la Biblia sigue convenciéndonos, sigue hablándonos de cosas que estamos haciendo mal o que estamos entendiendo mal. Por ejemplo, cuando un pastor predica Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, o predica Primera de Pedro 2:1, desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. O cuando un pastor predica Primera de Corintios 6:19, 20, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Hermanos, glorifiquen a Dios con su cuerpo, cuiden su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. El cristiano de veras, cuando se está predicando la palabra de Dios, empieza a ser convencido. Yo estoy mal en esto. Sí es cierto, dice la palabra. Y el creyente empieza a ser redarguido, convencido. La palabra de Dios convence más que cualquier otro argumento. La palabra de Dios tiene ese poder. ¿Y qué hace un cristiano cuando es convencido de su pecado? Como el hijo pródigo allá en Lucas 15:21, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la reacción de un cristiano humilde. Oye el que está siendo redarguido y le da gracias al Padre Celestial y le dice, Padre, he pecado contra ti. Claro, habrá cristianos que digan, ese pastor puras pedradas. Ese pastor preparó la piedricación para mí, ¿no? Así le llaman. Y se enojan con el pastor, ahora sí lo borro de mi Face y de mis redes sociales, o me voy de aquí. Pero el problema es que estás en esa conducta de pecado. El problema es que la Biblia te está convenciendo y el problema es que no te arrepientas. El problema no es que el pastor lo predique. Ese no es el problema. El problema es que una vez que la Biblia te dice que esa actitud, eso que estás haciendo es pecado, que tú tengas la humildad delante del Señor y decirle, Padre, he pecado contra ti. Esa es la gran responsabilidad. La palabra de Dios es útil para convencer de pecado al creyente. Pero también decíamos que de qué otra cosa nos puede convencer la palabra de Dios. Cuando estamos en un error doctrinal, en una enseñanza incorrecta doctrinalmente, la palabra de Dios tiene ese poder de convencernos. Si se nos predica, por ejemplo, aquí hemos enseñado con la Biblia que ¿quién es nuestro proveedor? Dios. ¿Quién es el que nos bendice? Dios. Dice Mateo 6:33 que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade todas las cosas.
y hemos entendido que esas cosas de ahí, de ese pasaje, pues son las necesarias para vivir, y el que nos da la vida, el que nos puede sanar si es su voluntad soberana es Dios, porque Dios lo hace por su misericordia, por su amor, por su gracia. Las bendiciones de Dios son una gracia. Pero hoy, por ejemplo, hay una doctrina que pues recorre muchas iglesias que están enseñando que el favor de Dios, que las bendiciones de Dios, que los milagros de Dios se pueden comprar con dinero. Es una enseñanza. La gente cree, si yo traigo dinero, y bueno, ahí le inventan los conceptos que hemos platicado aquí: siembra, pacta y recibirás tu milagro, siembra y Dios va a conceder tus sueños. Y entonces ahí la gente está creyendo que puede pagar por los milagros, y eso le están enseñando, y la gente cree. Entonces dice, mi familiar está enfermo, entonces voy a llevar una buena ofrenda a ver si Dios escucha. Y están enseñando pues que el favor de Dios, que el don de Dios, que las bendiciones de Dios se compran. ¿Cómo podemos convencer a alguien que esa doctrina es incorrecta? Con la palabra de Dios. Entonces yo, por ejemplo, busqué este pasaje que seguramente lo conocen, algo que le sucedió al apóstol Pedro con un tal Simón el mago. Vamos a leerlo y pongan mucha atención, porque con este pasaje tú puedes convencer a una persona que eso de sembrar y pactar para obtener un bien de parte de Dios no es una enseñanza bíblica. Vamos a leerlo, dice desde el 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, se hacía pasar por un hombre de Dios. Versículo 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Ahí está Felipe predicando la palabra de Dios que es poder de Dios para salvación. Y dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí estaba un hombre haciendo su magia, como encantador, y aquí estaba un hombre predicando el poder de Dios, y se bautizaban hombres y mujeres. Pero dice el versículo 13 que también creyó, ¿quién? Simón mismo. Cuando leemos todo el pasaje, la palabra creer ahí tiene múltiples acepciones, va desde una genuina fe hasta una fe meramente intelectual. Cuando leemos aquí que también creyó, y leemos el contexto como lo vamos a leer, nos damos cuenta que él no creyó genuinamente. Creyó intelectualmente, se apantalló por lo que vio y dijo creer. Vamos a leerlo, porque recuerden que a Cristo le pasó varias veces eso. Dice Juan 2:23, miren lo que le pasó a Cristo, por ejemplo, aquí. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, veían, ay, no, este sí es. Versículo 24. Pero Jesús mismo, ¿qué dice? No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Así hay mucha gente, dice que cree, le apantalla algo, pero no hay una genuina fe que conlleva también arrepentimiento. Regresemos a Hechos 12 para ver qué es lo que pasó con Simón y que el contexto nos dé la respuesta. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, también creyó Simón mismo. ¿Y hasta qué hizo? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito, estaba apantallado. No, el poder que yo tenía no era nada, le apantalló ese poder. Bueno, viene el versículo siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes son Pedro y Juan? Discípulos de Cristo, apóstoles a los que les encomendó el inicio de su iglesia. Y dice,
Versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vean el versículo 17 y 18, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, les empezaban a compartir, oraban por ellos y recibían el Espíritu Santo. Y dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué le contestó Pedro? Qué bueno, sí, ¿cuánto vas a dar? A ver, pues depende, ¿no? Porque así le hacen, han visto esos videos donde, a ver, los que van a dar $1,000 de este lado, los que van a dar 5,000, a ver tú, Simón, ¿cuánto vas a dar? Así le dijo Pedro. ¿Qué le dijo? Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, el favor de Dios, el regalo de Dios, las bendiciones de Dios, se obtiene ¿cómo? Con dinero. ¿Qué le dice Pedro a Simón? Tu dinero perezca contigo. La palabra perecer ahí, apoleia del griego, significa condenación, ruina espiritual. Le está diciendo, tú y tu dinero sean condenados eternamente. Qué fuertes palabras. Porque Pedro tenía discernimiento, a lo mejor la mayoría decía, pero si Simón creyó, vean lo que dice el versículo 21. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿qué dice? No es recto. Y eso que se había bautizado y según había creído. Ni tu corazón es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete. No había tenido un genuino arrepentimiento. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y luego le dice en el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta expresión es, Pedro le dice, tú no has nacido de nuevo, sigues igual que antes. Pedro lo identificó, pero ¿qué hizo Pedro pues cuando éste le ofreció dinero? Versículo 20, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué le dijo? Tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios, el favor de Dios, los milagros de Dios, las bendiciones de Dios se ganan enviando dinero al canal Enlace. Es que eso es lo que están enseñando esas doctrinas. Si tú pactas por tu milagro, me contó una hermana hace 15 días, ahora gracias a Dios está en sana doctrina, pero dice que de las situaciones donde empezó a darse cuenta es que un día tuvo un problema muy serio con uno de sus hijos. Y en su preocupación dice, ¿a dónde hablo? A Enlace. Y entonces les dijo, pues está así mi problema. Y que le dijeron, ¿y ya mandó su dinero al canal? No, pero necesito que oren, yo se los deposito el lunes, no tengo ahorita, es fin de semana. No, mándenos el comprobante y entonces oraremos. Les enseñan que el favor de Dios se obtiene con dinero. Pero con este pasaje convencemos a un genuino cristiano que por ahí está siendo engañado con estas doctrinas de que eso es falso. Porque miren, escuchen, yo vi el video y lo transcribí. Escuché a un señor de apellido Luna de Guatemala, Cash Luna. Escuchen lo que dijo de este pasaje. Yo vi el video y lo fui transcribiendo, lo recorté un poco, pero escuchen lo que dice de este pasaje que acabamos de leer. Así dice, entrecomillado, cuando Simón ve, dice, órale, aquí le entro a esta cosa porque ya sé cómo funciona. Yo quiero la unción también. Yo quiero la unción también. Y entonces le dice a Pedro, te voy a dar una ofrenda, un donativo, con tal de tener yo lo mismo. Yo quiero tener lo mismo que cuando yo imponga las manos sean llenos. Hasta allí, dice este señor, aunque usted no lo crea, no va mal Simón. El que se equivoca es Pedro. Por lo menos Simón estaba dispuesto a pagar. Pedro le dijo, hey, tu dinero perezca contigo. O sea que a Pedro no le bastaba Ananías y Zafira, ahora se quería echar a Simón. Vean qué barbaridad. Vean lo que dice este hombre.
Este hombre dice que Pedro, el apóstol, el siervo de Jesucristo, que fue llamado apóstol por Jesucristo, no estaba mal. Que el que estaba bien era Simón, porque por lo menos estaba ofreciendo. ¿Y dónde dice que le dijo una ofrenda, un donativo? Y narra ahí este cuate que se acuerdan que murió Ananías y Zafira porque querían engañar al Espíritu Santo. Entonces dice que Pedro se los echó y que ahora se quería echar, o sea, matar a este hombre. ¡Qué barbaridad! Y la gente no entiende, lo estamos viendo, la palabra de Dios es inspirada. Lo que Pedro dijo es inspirado por Dios cuando Pedro dice: tu dinero perezca contigo porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Eso es palabra y Simón está en cambio queriendo pagar por un favor de Dios. Por eso le dice: seas condenado tú y tu dinero. Entonces, cuando venimos a la Biblia, 2 de Timoteo 3:16, la Biblia nos redarguye, nos convence. Si alguien por ahí todavía cree que pactando y sembrando va a obtener un milagro de Dios, vean este pasaje. Dios obra por su gracia. Dios obra por su misericordia. Dios es soberano. A lo mejor te va a sanar, a lo mejor no te va a sanar, a lo mejor sí te va a dar el trabajo que tú quieres, a lo mejor no, pero nosotros no traemos dinero para obtener el favor de Dios. Ofrendamos y diezmamos, como dice la Biblia, pero no es como una moneda de cambio. No es a cambio de que Dios me dé. Lo hacemos en obediencia a su palabra y porque sabemos que todo lo que tenemos, ¿quién nos lo da? Dios. Pero no lo hacemos para esperar un milagro. Y si alguien cree que porque traje, que porque di, entonces por eso Dios me va a hacer un milagro, es el mismo pensamiento simónico, es el pecado, algunos lo llaman así, el pecado de simonía. Creer que el favor de Dios, el don de Dios, las bendiciones de Dios se obtienen con dinero. Entonces, ¿se fijan cómo podemos convencer a alguien? De hecho, la palabra redarguir dijimos que también significa refutar, contradecir, es lo mismo, o rechazar. Con la palabra de Dios debemos rechazar cualquier enseñanza que está equivocada. Debemos rechazar cualquier conducta de pecado. Por eso debemos predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando un cristiano, por ejemplo, de pronto dice: pues como soy cristiano, hay una doctrina, les he explicado que hay una doctrina que suelen llamar la doctrina de la supergracia. La Biblia dice que somos salvos, en Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice la Biblia. Pero esta doctrina de la supergracia dice: entonces, como somos salvos por gracia, ya no importa lo que haga. Yo puedo pecar y darle rienda suelta porque pues, es por gracia. ¿Cómo refutamos, cómo rechazamos esta falsedad? Romanos 6, 1 y 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque si hay cristianos que creen que ahora pueden hacer lo que quieran, les abrimos la Biblia y les refutamos: no, mira, hermano, la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. Como cristiano, cuando yo peco, hay una separación, se rompe mi comunión con Dios. El pecado sigue afectando mi comunión con Dios. No es de que pecas y no pasas nada y no pasa nada, porque hay cristianos que dicen: no, pues yo pecaditos nada más. No hay ni pecaditos, ni pecadotes, ni pecados medios. Hay pecado, y el pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y debemos predicar y rechazar cualquier enseñanza, pues, que quiera disminuir la gravedad del pecado. Tan pecador el que roba $1,000,000 como el que roba un peso. Tan pecador el adúltero que es infiel a su esposa como el que mira a una mujer para codiciarla. Eso dice la Biblia. Porque el que mira a una mujer para codiciarla, Mateo 5:28, ya adulteró en su corazón. Entonces, con la palabra de Dios refutamos, rechazamos cualquier enseñanza. Debemos usar la palabra de Dios para rechazar, para contradecir al que enseña algo equivocado. Tenemos la autoridad de parte de Dios. ¿Qué dice Judas? Único capítulo, versículo 3.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos a que ¿qué? Contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Debemos contender. Aquí contender no es pelear, no es gritonear, pero si alguien tiene una enseñanza errónea, con la palabra de Dios le vamos a decir: mira, estás equivocado. Mira, esto es lo que dice la Biblia. Esto es contender, disputar, señalar, defender. ¿Qué le diríamos a alguien que se dice cristiano, como de esa iglesia que dice que la homosexualidad no es pecado? ¿Cómo podemos contender con ellos? Con la Biblia, no a golpes ni insultando. Le podríamos abrir 1 Corintios 6:9, que dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Les podríamos citar Romanos 1:26 y 27, de los que cambiaron el uso natural, dice la palabra de Dios, de las mujeres se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. O sea, tenemos mucho con qué refutar cualquier conducta de pecado, cualquier enseñanza incorrecta. Hace algunos años llegó un varón y me dijo: yo ya entendí que soy cabeza de la casa, y en la casa yo mando, y si mi esposa se levanta, sí me le doy 2 que 3, dice, porque se sujeta, dice. Entonces le leí 1 Pedro 3:7 para refutar, para contradecir. A ver, dice la Biblia que a la mujer le des honor como a vaso más frágil. Usted no es cabeza, usted es cabezón, ¿no? Porque eso no es, pero desde el púlpito debemos refutar, contradecir cualquier conducta de pecado, cualquier cuestión incorrecta. Les decía yo que hace tiempo llegó un hermano y me dijo: a ver, pastor, me dice, ¿dónde está mi abuelito que murió? Digo: no, pues yo no sé, ni lo conocí, ni lo había conocido al abuelito. Pues dice: yo creo que está en el cielo. Mira, yo no sé dónde está, pero la Biblia dice en Marcos 1:15 que debemos arrepentirnos y creer en el evangelio. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo es salvo, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. ¿Hizo eso tu abuelito? No, pues no, tenía sus santitos, pero era bien buena onda. Pero yo, ¿sabe qué, pastor? Me dice: yo sí creo que está en el cielo, porque era bien bonachón. Le digo: bueno, eso es lo que tú crees. Yo te digo, yo no sé dónde está, no sé si en el último segundo, no lo sé, pero por lo que me cuentas, no dices más, él pidió que cuando iba a morir estuviera ahí el sacerdote. Entonces le digo: pues la Biblia es muy clara. Lucas 13:5, el que no se arrepiente va a perecer. Dice, por ejemplo, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y le puede uno seguir leyendo. Mira, Dios no va a perdonar si no se arrepintieron y pusieron su fe en Jesús, no lo va a perdonar. Pues no sé, pero yo no creo que Dios mande a nadie al infierno. Entonces mi abuelito está en el cielo. Le digo: entonces ¿para qué me preguntas? ¿No? Pero con la palabra de Dios podemos redarguir, podemos convencer, refutar. Pero hay otro significado, segunda de Pedro 3:16, que tiene la escritura, la palabra redarguir. Y dijimos que redarguir, segunda de Timoteo 3:16, dijimos que redarguir es también amonestar o reprender. Fíjense, podemos reprender, amonestar con la escritura. Una conducta, una persona que está en pecado, es más, un cristiano puede reprender con la palabra a otro hermano que sabe que está en pecado. Porque acuérdense que estudiamos hace varias semanas el someteos unos a otros en el temor del Señor. Un cristiano, si tú sabes que un hermano está en pecado, con la palabra de Dios tú lo puedes reprender. Y más aún un pastor al que Cristo como dueño de la iglesia se lo manda. ¿Qué dice segunda de Timoteo 4:2? ¿Se acuerdan lo que le manda Pablo o Dios a través de Pablo? A un pastor le manda que predique la palabra, pero no se queda ahí. Que instes, habla de insistir en diferentes tiempos, en diferentes momentos, redarguye, reprende,
exhorta, eso sí, con toda paciencia y ¿con qué? Con doctrina. Vean, exhorta, dice, reprende. La palabra reprende, epitimao, significa censurar, reconvenir, reprender, prohibir, amonestar. ¿A quién le manda esto la palabra de Dios? A un pastor, en este caso a Timoteo. Esto se le manda al pastor. Tú reprendes. Si yo sé que un hermano está en pecado, debo amonestarlo, reprenderlo, repito, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa con doctrina? Es decir, con fundamento en la palabra de Dios. A ver, esto que estás haciendo está mal porque la Biblia dice. Y de acuerdo a la Biblia estás en pecado y se le puede reprender. Ya veremos más adelante la disciplina en la iglesia, que es otro tema. Pero un pastor, mis hermanos, tiene esa gran responsabilidad: reprender, exhortar con la palabra de Dios, redarguir. ¿Y qué va a hacer un hermano humilde delante de Dios cuando es reprendido? Pues va a decirle: Señor, perdóname, estoy viendo en tu palabra. Vino el pastor y con tu palabra me reprendió. Sé que eres tú utilizando a tu siervo. Y te arrepientes en lugar de enojarte con el pastor. El cristiano debe de aceptar la amonestación. Es más, debemos darle gracias a Dios. Si alguien a mí también como cristiano, soy pastor, soy cristiano, me amonesta con la palabra, debo tener la misma humildad. Señor, me hicieron ver esta situación. Gracias por este hermano que me hizo ver esta situación en la que estoy mal. Debemos darle gracias a Dios. Preocuparnos si en una iglesia nos dicen: ustedes son los mejores, ustedes son, gloria a Dios por ustedes, y ustedes son la mejor iglesia, ustedes son los mejores. Ese nada más está, ¿se acuerdan cómo era la palabra que usa la Biblia? Lisonjeando, haciendo la barba, porque después de eso, a ver, mis hermanos, sus diezmos y sus ofrendas, ¿no? Después de lisonjear. No, la realidad es que sí hay muchos cristianos que se enojan, se molestan con la reprensión, con la amonestación, pero repito, el verdadero cristiano vendrá delante de Dios y dará gracias. Señor, gracias que se me predicó y que me hiciste ver por la palabra de Dios, que es útil y provechosa. Me hiciste ver que estaba en una conducta de pecado, o a lo mejor en una enseñanza errónea. Si tú tienes un hermano en Cristo, una persona que conoces que está en una doctrina incorrecta y ya le dijiste una y otra vez, pues ora a Dios y repréndelo en el nombre del Señor, amonéstalo. Mira, estás mal, esa doctrina es camino de muerte. A ti te parece derecho, como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes que ahí donde estás te están llevando a la perdición eterna? Tenemos toda la autoridad y repito, el cristiano debe ser como Proverbios 13:1. Habla de los hijos, pero creo que el principio debemos tomarlo. Fíjense, dice: el hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Así que aquí se refiere literalmente a los hijos, pero el principio podemos tomarlo. El cristiano debe aceptar la reprensión. No debe cerrar, no quiero ir, no quiero ir. Debe aceptar la reprensión. Como dice la Nueva Traducción Viviente, el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. ¿Saben? Aceptar la corrección de parte de alguien denota sabiduría. Es sabio el que acepta la corrección, necio el que la rechaza. Entonces va para los hijos, por supuesto, pero va para cada uno de nosotros. Seamos sabios, aceptemos. Si se me señala una conducta de pecado, pidámosle perdón a Dios. No nos enojemos con quien nos reprendió, con paciencia y con doctrina. ¿Se acuerdan que una vez Pedro, el apóstol Pedro, exhortó a quién? ¿A quién se exhortó? Pablo, a Pedro. Gálatas 2:11, fíjense, Pablo. Se exhortó Pedro a sí mismo, miren que no, Gálatas 2:11. Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles, se comportaba con los gentiles. Cuando estaba con cristianos que eran judaizantes, que todavía conservaban sus tradiciones, hacía lo que ellos. Entonces, cuando Pablo lo vio, dice: pero cuando
Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. O sea, Pablo no dijo, no, pues él estuvo con los 12 y no, Pablo fue y le dijo, ¿sabes qué? Estás mal. Ahora, ¿se amargaría Pedro con Pablo por esto? Fíjense, la segunda carta de Pedro, técnicamente por las fechas, sucedió después de esto. Y miren lo que dice. Pedro de Pablo, el que lo había exhortado. Dice 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también ese Pablo que me reprendió ahí, ese Pablo, no quiero ni verlo, así dice. ¿Cómo le llama a Pablo ahí? Como también, ¿dónde estás, Sari? 2 de Pedro 3:15. Yo aquí, 2 de Pedro 3:15. Vean, vuelvo a leer. Y tened entendido, ¿ya lo tienes? 2 de Pedro 3:15. Búscalo ahí en la Biblia. ¿Ya? Tened entendido que la paciencia, hay que ser pacientes. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro, ¿cómo le llama Pedro a Pablo que lo había reprendido? Amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vemos a un Pedro que no agarró rencor y dijo, no, lo reconoce como su amado hermano Pablo. Por eso pues terminemos, 2 Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, y redarguir tiene una última acepción muy importante, y es evidenciar. La palabra de Dios tiene la cualidad de evidenciar, de sacar a la luz una conducta de pecado o un error doctrinal. Cuando uno predica la palabra de Dios, mis hermanos, es como si te prendieran una lámpara y entonces te la prenden y ves que por ahí tienes una que otra cucaracha, ¿no? Una vez fumigué una casa y entonces me decía la hermana que cuando prendía la luz en la noche, dice, antes la prendía y estaban todas las cucarachas, salían, dice, ahora que fumigó ya prendo y sale una que otra, ya es 2 que 3, bueno, pero por ahí a lo mejor hay pecados en nuestra vida. Cuando predicamos la palabra de Dios es como prender la luz, te evidencia dónde hay pecado. Tiene esa capacidad la palabra de Dios de evidenciar, de sacar a la luz cuando hay un pecado. Tiene la cualidad también la palabra de Dios de evidenciar cuando hay un error doctrinal. La palabra de Dios, repito, debemos usarla para evidenciar, denunciar, dar a conocer a esos falsos maestros. No debemos callar. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso tiene que ser predicada, mis hermanos. Por eso tiene que ser enseñada en la iglesia la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios, porque es muy provechosa para enseñar, es decir, para instruirnos, para darnos doctrina, y número 2, para redarguirnos, amonestarnos, convencernos, evidenciar cuando andamos en pecado, para reprendernos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y finalmente, lo vemos en 8 días, también es útil para corregir y para instruir en justicia. Lo vamos a ver en 8 días. Por hoy vamos a orar y vamos a terminar este tiempo. Honestamente pensemos en esta utilidad de la palabra de Dios, que es redarguirnos. ¿Cuántas veces la palabra de Dios, cuando nos es predicada a ti que nos escuchas también en tu iglesia local, cuántas veces nos amonesta? ¿Cuántas veces evidencia que tenemos una conducta de pecado? ¿Cuántas veces nos contradice en algo que pensábamos que era correcto? La pregunta es, ¿qué hacemos cuando la palabra de Dios nos redarguye? ¿Nos enojamos con el que predicó? ¿Decimos no pasa nada? ¿O tomamos la reprensión, la amonestación con humildad?
Somos sabios al recibir la corrección. La palabra de Dios de aquí a que Cristo venga seguirá teniendo ese poder de redarguir. Seguirá siendo útil para amonestarte a ti y a mí y a cada hijo de Dios. La palabra de Dios seguirá siendo útil para evidenciar áreas de nuestra vida que están en pecado. La palabra de Dios seguirá siendo útil para reprendernos, seguirá siendo útiles para contradecirnos en algo en lo que estamos mal. La pregunta es cómo reaccionamos cuando somos redarguidos. Cuando Dios, a través de su palabra y el Espíritu Santo te dice, devuélvase. Vuelve a la palabra, vuelve a seguir la palabra profética más segura. Es nuestro mapa, es nuestra norma de fe y conducta. En el momento que comenzamos a apartarnos del mapa de la palabra de Dios, vamos a empezar a desviarnos y se nos va a redarguir, se nos va a exhortar. Quizás esta mañana el Espíritu Santo a través de su palabra te ha exhortado en algún área de tu vida. ¿Qué vamos a hacer cuando somos redarguidos? ¿Seremos sabios para aceptar la corrección? Pongámonos de pie. Padre, te damos infinitas gracias porque tu palabra de Dios es útil, porque tu palabra es muy provechosa, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos. Sabemos que mientras estamos en este mundo estamos en un proceso de santificación. Sabemos que eventualmente llegamos a pecar, nos equivocamos, te ofendemos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos redarguye. Aún te damos gracias por los pastores que predicando tu palabra redarguyen a las ovejas sin rehuir dar todo el consejo de Dios. Aún cristianos que redarguyen a otro cristiano cuando lo ven en pecado. No le solapan su pecado, sino que en amor, con paciencia y doctrina le exhortan, le amonestan, le reprenden. Si es tu caso, dale gracias a Dios de que eres arrepentido, de que eres exhortado. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es útil, porque es muy provechosa. En el nombre de Jesús. Amén.